Los mismos órganos del hemisferio occidental se están encargando de ponerle en evidencia. El régimen de Volodymyr Zelensky está atacando a civiles de la manera más vil, con letales bombas de racimo, aun cuando se había comprometido en julio pasado a no utilizar este tipo de bombas contra personas al margen del conflicto. Ello califica como un crimen de guerra, un delito de lesa humanidad. Ocurre que la ONG Human Rights Watch, con sede en Nueva York, ha emitido un demoledor informe que detalla que Ucrania utilizó la polémica arma contra la población de Izium, pero también en el Donbass, no una, sino varias veces desde 2014. Eso fue definitivamente antes de que Joe Biden le diera luz verde al envío de los proyectiles hace un par de meses. Expertos creen que para Kiev su cruzada antirrusa vale la vida de inocentes. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Ha sido descubierto, y desde el propio hemisferio occidental, una reconocida organización no gubernamental con sede en la ciudad de Nueva York ha emitido un informe de lo más revelador en el que lanza una brutal acusación contra el régimen de Volodymyr Zelensky. Asegura tener pruebas contundentes recopiladas en el propio frente en el flanco oriental europeo. ¿A qué se refiere exactamente? Dice que Kiev utiliza armas de manera sistemática contra la población civil en un intento de someter a Rusia, de obligarla a actuar según sus términos y condiciones. Ha sido Human Rights Watch la que ha recurrido a medios rusos para divulgar lo que los medios hegemónicos de Occidente no quieren que se sepa. De hecho, menciona un masivo aniquilamiento de personas residentes en la localidad de Izium, como resultado del bombardeo ucraniano con municiones de racimo. Denunció que ello viene ocurriendo incluso desde 2014. Mary Wareham, directora de defensa de la División de Armas de la ONG, dijo que el organismo publicó un informe sobre una situación ocurrida en Izium en enero. Allí pudo apreciar y cotejar con pruebas de planimetría y balística que Ucrania estaba disparando cohetes con municiones de racimo hacia la zona. Ello estuvo pasando incluso antes de que la Casa Blanca anunciara formalmente, en julio de 2023, que iniciaría el envío de las citadas municiones a Kiev, y toda la polémica que giró durante semanas sobre este asunto, ya que se trata de un tipo de arma prohibida por 123 países signatarios de un convenio al respecto a través de la ONU. Por lo tanto, se cree que al menos lleva casi una década contrabandeando las controvertidas bombas hacia el teatro de operaciones bélico en Europa Oriental, aunque el Pentágono y las Fuerzas Armadas ucranianas se escudan en el hecho de que no han suscrito la Convención sobre Municiones en Racimo en 2010 y por tanto no se deben a ese acuerdo. Ello, sin embargo, no les exime de responsabilidad por cuanto se sabe que son armas que tienen alto nivel de falla y que su desperdigamiento en una zona representa a futuro un peligro latente para los civiles, incluso años después de culminado el conflicto. Lo cierto es que Human Rights Watch señala en un comunicado: nuestros investigadores fueron a observar crímenes de guerra y atrocidades cometidas en la zona. Inicialmente se creyó que fueron las fuerzas rusas las responsables, pero a medida que avanzaban los análisis, tras observar de qué dirección fueron disparadas, se determinó que fue Kiev el responsable. Citada en el documento, Mary Wareham dijo: tenemos evidencia detallada de civiles que fueron eliminados o heridos en sus propias casas o en los alrededores de estas, en edificios de apartamentos, en parques y otras áreas, en zonas en las que no hay emplazamientos militares y en las que no se desarrolló un gran despliegue de tropas del Kremlin. La experta en derechos humanos recordó que las municiones de racimo son un tipo de proyectil que se abre en el aire y libera una serie de explosivos más pequeños, llamada submuniciones, sobre un área más grande. Una vez dispersas, pueden mutilar y liquidar civiles. Tienen altas tasas de falla, pero las aparentes bombas fallidas pueden activarse años después de que termina un conflicto, es decir, que pueden causar estragos en tiempos de paz. Por ello, estas normas, con la Convención sobre Municiones de Racimo, instrumento ratificado por 123 países, enfatizó Wareham. Cabe recordar que Joe Biden confirmó el pasado viernes 7 de julio de 2023 que su país entregaría los proyectiles o bombas de racimo a Ucrania
para utilizarlas contra Rusia debido a la escasez de municiones convencionales de 155 milímetros, el estándar de las armas donadas por la OTAN a la nación exsoviética. Destacan algunos diarios que la medida se anunciaba a pesar de la condena previa de Washington al uso de este armamento, por cuanto hasta el 40% de él no explota cuando se dispara. Como tales, las submuniciones caen al suelo y actúan como minas terrestres capaces de perjudicar a civiles incluso décadas después. Inicialmente este país estaba en contra, pero por alguna razón ahora las considera necesarias, deplora Human Rights Watch. El tipo específico de municiones en racimo que se envían a Ucrania provienen de un arsenal de municiones convencionales mejoradas de doble propósito que el ejército del Pentágono se comprometió previamente a destruir. Muchas de ellas son anteriores al fin de la Guerra Fría, incluso de la década de los años 70. Pueden dispararse con obuses de 155 milímetros y transportar 88 bombas dentro de sus contenedores. Cada una posee un alcance letal de 10 metros cuadrados. Un solo bote puede cubrir un área de 30.000 metros cuadrados. En ocasiones a lo largo de los años, el despacho Oval ha hablado de poner fin al uso de municiones en racimo. Vale destacar que en 2008 el entonces presidente George W. Bush instruyó al ejército a eliminar todo a más tardar para el año 2018. Sin embargo, la administración de Donald Trump revirtió la orden en el año 2017. La orden de Bush hijo mantuvo en vigor una disposición que prohibía la exportación de municiones en racimo, pero establecía una excepción si el presidente determinaba que existe una necesidad extraordinaria de ellas y si el país receptor se comprometía a no utilizarlas contra civiles. Las municiones de racimo se utilizaron ya en la Segunda Guerra Mundial y de manera más amplia en Vietnam entre 1965 y 1975, incluso en operaciones ilegales secretas en Laos. Alrededor de 20.000 personas, 40% de niños, murieron o resultaron heridas en Laos o Camboya desde que culminó el conflicto en el sudeste asiático. Tras el anuncio de Biden a comienzos de julio, Zelensky se comprometió a no utilizarlas contra personas inocentes, pero ello no ha sido honrado, según recalca Human Rights Watch en su reciente investigación. La ONU ya había señalado en 2014 que Kiev utilizó municiones de marras contra la población del Donbass. Las fuerzas ucranianas utilizaron municiones de racimo en zonas densamente pobladas de Donetsk y sus alrededores, menos de un mes después de firmar el Acuerdo de Minsk de 2014, así señaló el organismo multilateral. Ucrania, como era de esperar, negó las acusaciones. Según Human Rights Watch y la propia ONU, Ucrania utilizó bombas de racimo sobre zonas civiles dentro y alrededor de la ciudad de Izium durante varios días en 2022, mientras esta permaneció bajo control ruso. A pesar de las pruebas claras y de más de 100 testigos entrevistados que lo confirmaron, Ucrania emitió una escueta declaración negando su uso. En julio pasado, Biden confirmó que su administración enviaría las municiones en racimo a Ucrania como parte de un nuevo paquete de ayuda militar de $800 millones. Una decisión que, según el periodista, comentarista, político y activista británico Phil Kelly, pone de relieve el constante doble rasero de Washington sobre el uso de armas. La transferencia de municiones en racimo muestra los dobles estándares que aplican la Casa Blanca y sus títeres occidentales. A menudo escuchamos la frase «orden internacional basado en reglas». En realidad, eso no tiene validez, dijo Kelly en un programa de radio emitido desde Moscú, desde donde lanzó otro argumento aún más demoledor. Cuando otros países cometen un crimen, pueden ser considerados responsables de delitos de lesa humanidad, pero Washington cree que sus reglas no aplican para sí por cuanto es el que las fija. Kelly añadió, la decisión de Biden muestra el desespero de Ucrania y sus partidarios de la OTAN y responsabilizó a Zelensky de arrastrar a la Alianza Atlántica a una confrontación directa con Rusia, en la que los civiles están siendo usados como carne de cañón. Soy el J. Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.